Bienvenidos hermanos y hermanas de la Casa de Agus. Hoy estamos con su programa Lazos de Amor. En esta noche en la ciudad de Guatemala, una noche de lluvia, una noche donde el olor a tierra se levanta, no nos queda más que darle gracias a Dios. Que esa tierra está cayendo lluvia y está fertilizándola. Así es que le damos gracias a Dios y así como esa lluvia limpia la tierra, también pidámosle a nosotros al Espíritu Santo que venga a limpiar nuestro corazón y que a través de esta palabra nosotros hoy podamos llenar nuestro corazón de lo que Dios nos quiere decir el día de hoy. Dios es bueno, Dios es misericordioso y hoy tiene algo importantísimo para nosotros. Así es que le invito desde ya a abrir su corazón, a disponer su mente, su alma y todo su ser a esa presencia extraordinaria del amor de Dios. Lo vamos a hacer hoy. Me voy a disculpar con ustedes, no va a estar conmigo mi esposo, está algo indispuesto y entonces hoy lo voy a hacer yo, voy a estar solita, pero con la presencia del Espíritu Santo y de todos ustedes que veo que ya se han conectado. Bendito sea Dios. Le comparto el tema para que se quede, para que escuche lo que Dios quiere compartir con nosotros esta noche. El tema es el amor que sana. Y vamos a meditar, a reflexionar por qué el amor sana, de qué es lo que se trata esto. Pero antes que nada queremos ponernos en la presencia de Dios, pedirle al Padre que venga a ayudarnos, a asistirnos con el Espíritu Santo para que todo lo que hoy hagamos sea de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor. Así es que yo le invito, hermano y hermana, a que en este momento usted cierre sus ojos ahí donde está y empecemos a clamar por esa presencia del Espíritu Santo. Digámosle: ven Espíritu de Dios, ven Paráclito Divino. Esta noche, Señor, queremos llenarnos de tu presencia. Déjanos saborear la miel de tu amor. Hoy mi corazón ansioso busca encontrarte. Déjame, Señor, buscarte y poder encontrarte ahí en lo profundo de mi ser. Hoy abre mis oídos para que yo sea capaz de escuchar tu dulce voz. Que esa palabra como espada de doble filo penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. Moldéanos como barro en las manos del alfarero para que todo lo que hoy, Señor, escuchemos como palabra tuya pueda hacerse vida en nuestras vidas. El amor que sana. Cuánta necesidad, oh Dios, tenemos de ese amor. Hoy levantamos nuestra mirada al cielo buscando tu rostro, Padre, para decirte que te necesitamos, que queremos experimentar ese amor, que nos ayudes a vivir en el amor, ese amor que libera, que sana, que transforma, ese amor que le da sentido a la vida. Aquí estamos, oh Señor, dispuestos para ti, para hacer, Señor, tu voluntad. Llénanos con tu presencia santa y pedimos también el auxilio de nuestra dulce Madre Santísima, para que ella se quede como capilla de intercesión, mientras nosotros estamos escuchando a tu Hijo. Dulce Madre buena, intercede por nosotros, para que esta palabra caiga en tierra fértil y pueda dar fruto y fruto en abundancia. Nos ponemos en las manos de nuestro Señor por el poder del Espíritu Santo y con esa intercesión de nuestra dulce Virgen María. Que así sea. Amén. Aleluya. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todas las que ya están aquí en este momento, que ya nos hemos reunido, que ya estamos aquí para escuchar la palabra. Esa palabra que hoy trae vida, una palabra que viene a mostrar una realidad evangélica que a pesar de que la sabemos, muchas veces nos hemos olvidado. Sabe, nosotros decimos siempre que el amor de Dios es un amor sanador, es el amor que sana. ¿Por qué
se puede decir que el amor sana o que el amor de Dios sana. Mire, el amor que sana es aquel amor correspondido. Cuando a mí me corresponden en el amor, entonces se convierte en un amor sanador, se convierte en una fuente de salud, de paz, de esperanza, de confianza. Por eso tenemos la certeza que el amor de Dios sana el corazón del ser humano, porque el amor de Dios siempre, o sea, cuando yo entrego mi amor a Dios, Él siempre me corresponde. Dios es el único, mi Padre es el único que no me va a rechazar nunca. Y por eso ese amor es sanador, por eso ese amor es transformador, por eso ese amor es liberador. Esa es la función del amor. El amor de Dios hace todo eso en nuestras vidas y nosotros estamos llamados a reproducir ese amor. Porque recuerda, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Esa imagen y semejanza es los atributos de Dios, también nosotros los tenemos, fueron inscritos en nuestro corazón. El Dios del amor, Dios es amor, dice la primera carta de Juan. Y mire cómo dice, Dios es amor. No dice Dios tiene amor, sino que Dios es amor. Y ese amor que es Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza. Somos capaces de amar así como Dios ama. Pero tenemos que irnos educando, tenemos que irnos acercando cada día más a nuestro Señor Jesucristo para tener los mismos pensamientos y los mismos sentimientos de Jesús. Hemos sido llamados a configurarnos con Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que yo tengo que ser un Cristo en esta tierra. Sí. El amor es la base fundamental de la vida cristiana. Si nosotros los cristianos tuviéramos una tarjetita de presentación, esa tarjetita de presentación tendría que llevar amor. Y eso ya nos identifica, ¿sí?, como cristianos, porque aquel que se dice ser cristiano, que tiene a Jesús como su Señor y no es capaz de amar y no es capaz de perdonar, entonces, hermano, no conoce a Dios, porque el que no ha conocido a Dios no es capaz de amar, no conoce el amor. Así es que la invitación, hermanos y hermanas, es a que nosotros vivamos en el amor, ¿sí? Dice en la primera carta a los Corintios, que si yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, pero me faltara amor, sería como campana que resuena. Si yo tuviera el don de la profecía, conociendo todas las cosas secretas, pero no tengo amor, es como campana que resuena. Si yo tuviera tanta fe como para trasladar los montes, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto todo lo que poseo a los pobres y si entrego hasta mi propio cuerpo, pero no por amor, sino para recibir alabanza, de nada me sirve. El amor es lo que constituye la vida del cristiano. Es el amor el que nos forja, es el amor esa fuente que transforma, que sana, que nos impulsa y que nos hace ser seres extraordinarios. Porque hemos sido llamados a hacer eso, ¿sí? Ese amor de Dios. Y mire, aquí estamos en Primera de Corintios, y si nos vamos a Primera de Corintios 12, ahí por el final del 12, por el 30, San Pablo le está hablando a los discípulos y les dice, mire, o a los seguidores de Cristo, y les dice, mire, ustedes tienen que pedir los mejores dones. Los insta para pedir los mejores dones. Sin embargo, dice, les voy a mostrar un camino mejor. Y entonces ahí es donde nos habla de que si no tenemos amor, somos como campana que resuena. Y luego tenemos ese himno maravilloso de San Pablo que nos explica lo que realmente es el amor.
El amor que es paciente, que es servicial, que no tiene envidia, que no quiere aparentar, que no se hace el importante, que no actúa con bajeza, que no busca su propio interés. El amor que no se deja llevar por la ira, sino que olvida las ofensas y perdona. Nunca se alegra de algo injusto, siempre le agrada la verdad. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Es el amor de Dios el que está descrito aquí. Sin embargo, este es el amor que nosotros estamos llamados a vivir y a compartir, ¿sí? El camino de la perfección. El amor es ese camino a la perfección. Evangelio de San Mateo 5:48 dice: sean perfectos como perfecto es el Padre de ustedes que está en el cielo. Cuando nosotros escuchamos esta palabra y vemos perfección, inmediatamente nuestra mente dice: perfecto no soy, ¿sí? Porque yo cometo errores. Ahora yo pregunto, ¿qué ser humano es perfecto? No existe el ser humano perfecto. Entonces, ¿de qué está hablando la palabra? Porque Jesús nos está pidiendo que seamos perfectos. Cuando la palabra nos habla de perfección, nos habla sobre la misericordia. Lo podemos transcribir diciendo: sean misericordiosos como misericordioso es el Padre de ustedes. Hemos sido llamados a esa perfección, ¿sí? Y la perfección para Dios es amar. Y nosotros estamos capacitados para amar. En la carta a los Romanos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Tú llevas inscrito en tu corazón el amor. Tú y yo somos capaces de amar. Y esta es una realidad concreta. Es algo fenomenológico, diría el Papa Francisco. Es algo que tú lo puedes comprobar en tu vida. Porque ¿cuántos de nosotros no nos hemos enamorado? Nos hemos enamorado de nuestra pareja, amamos a nuestros hijos, amamos a nuestros padres, amamos a nuestros amigos, aquellos amigos que son entrañables, aquellos amigos que están con nosotros en las buenas y en las malas. La experiencia del amor es una realidad en la vida del ser humano y es la experiencia más hermosa que podemos vivir. Por eso quisiera decirte algo, a ti que me escuchas y que me ves el día de hoy. Jamás te arrepientas de haber amado, aunque nunca te hayan correspondido. Porque aquel que ama se compara a Cristo, que fue capaz de donarse y de entregarse. Si nosotros podemos definir la palabra amor, ¿qué significa? Porque es una palabra que le hemos dado muchos significados, ¿sí? Es una palabra que la hemos mañoseado mucho, que la hemos sacado del contexto. Es una palabra que nosotros hemos perdido el verdadero sentido de lo que realmente significa el amor. Pero en la palabra dice en el Evangelio de San Juan 3:16, dice la palabra: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. ¿Qué quiere decir eso? Que el amor significa entonces, hermanos y hermanas, significa donarse y entregarse. Por eso la Madre Teresa de Calcuta va a decir: ama hasta que te duela, y si te duele vas por buen camino. El amor duele, porque el amor es una donación, es una entrega de mi ser, es una entrega de lo que yo soy, ¿sí? Y eso a veces nos cuesta muchísimo hacerlo, hermanos. Donarnos. Hay que vivir en clave de donación, ¿sí? Clave de donación significa que yo soy para ti un regalo y tú eres para mí un regalo. Yo te construyo y tú me construyes a mí. Esa es la dinámica del Evangelio. Vivir el amor es lo más hermoso y estamos llamados a vivir por el amor, ¿sí? Lo único que va a pasar de este mundo al otro mundo, cuando tú y yo muramos, no nos vamos a llevar absolutamente nada, pero va a haber algo que va a pasar de este mundo al otro mundo. ¿Y sabes cuál es? Es el amor, porque vamos a ser juzgados por el amor. Y para hablar de esto hay una parábola hermosa, una parábola maravillosa
que Jesús nos dejó en el Evangelio de San Juan. Perdón, en el Evangelio de San Lucas. Y la parábola es, usted sin duda la habrá leído, la habrá escuchado muchas veces, pero como toda palabra de Dios, siempre hay algo nuevo que Dios nos regala. Y yo estoy segura que a través de lo que vamos a hacer hoy, de esta reflexión, de una exégesis, si usted lo quiere llamar así, vamos a encontrar una esencia de la palabra, algo que nos va a disponer para realizarla. Y yo le pido al Espíritu de Dios que me haga capaz de transmitir la riqueza que esta parábola tiene y que nos pueda servir a nosotros para un cambio de vida. Porque cuando entendamos lo que significa el amor, hermanas y hermanos, la vida nos va a cambiar totalmente. Porque eso es lo que Dios quiere y a eso hemos sido llamados. Esta hermosa parábola está en el Evangelio de San Lucas 10:25 y la parábola comienza con la pregunta de un maestro de la ley, que lo único que quiere hacer es poner en problemas a Jesús. Y como irónicamente lo llama maestro, ¿sí? Dice, le hace una pregunta, ¿qué debo de hacer para conseguir la vida eterna? Y Jesús no le responde, sino que le lanza una pregunta, o sea, como que le devolvió la pelotita. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué lees en ella?, le pregunta Jesús. Entonces aquel hombre que conocía de la ley contesta, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le contestó, tu respuesta es exacta, haz eso y vivirás. Pero aquel hombre no se quedó tranquilo y lo que quería era poner en aprietos a Jesús y lo meten en un problemón, porque ya vamos a entender por qué. Y le hace otra pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Y entonces ahí se nos viene el relato de esta parábola. Jesús enseña con parábolas. El gran maestro, nadie se ha podido comparar a la manera en que Jesús enseña. Una parábola te deja abierto, te da un mensaje, pero te deja abierta tu mente para que tú desde tu interior, desde tu experiencia, tú puedas darle también tu propia interpretación, porque la palabra está interpretada por nuestra Santa Madre Iglesia, porque a ella le ha sido confiada la doctrina. Sin embargo, Dios también nos habla al corazón, nos habla al oído. Y esta parábola dice entonces que bajó un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de bandidos. Aquellos lo asaltaron, lo dejaron medio muerto, tirado en el camino. Y por casualidad, dice, mire, bajaba por el camino un sacerdote, quien al verlo, cuando vio a aquel hombre herido, casi medio muerto, tirado en el camino, dice que aquel sacerdote pasó de largo. También pasó un levita por el mismo lugar y cuando se dio cuenta de que aquel hombre estaba medio muerto, se hizo al otro lado del camino y también tomó la misma actitud del sacerdote de la ley, siguió de largo. Sin embargo, dice, ahí bajaba un hombre samaritano, uno que venía de viaje, lo vio y se compadeció, se le acercó, curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Y después lo puso en el animal que él montaba, lo condujo a un hotel y se encargó de cuidarlo. Sin embargo, al día siguiente aquel hombre sabía que ese hombre todavía no estaba bien. Y entonces toma unas monedas, llega con el encargado del hotel y le dice, cuídalo. Y le da las monedas. Y lo que gastes de más, no te preocupes, porque yo te lo pago a mi vuelta. Aquí nos vamos a quedar por un momento. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos a empezar entonces a hacer esta
exégesis, esa palabra que le mencioné y que a lo mejor nos suena raro, pero yo se la voy a explicar, es bien sencilla entender esto. Es como que usted tuviera una naranja, la exprime, le saca todo el jugo y después usted se bebe ese jugo. Eso es lo que vamos a hacer hoy con esta palabra. Es lo que le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude para entender qué es lo que Jesús nos quería enseñar y cómo esto lo podemos aplicar al día de hoy, porque lo hermoso de la palabra, hermanos, es que la palabra sigue siendo actual, que sigue cobrando vida en nuestras vidas. Es el único libro que no pasa de moda y que sigue actuando en nuestra vida porque es el mismo Jesús el que está hablando, porque la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Bueno, ¿cómo comienza? Esta parábola comienza con una pregunta. Mire, yo no sé si este maestro de la ley se dio cuenta de la dimensión de la pregunta que estaba haciendo. Dijo, maestro, ¿qué debo de hacer para conseguir la vida eterna? Hermanos, seamos sinceros y preguntémonos, ¿cuántos de nosotros nos hacemos esa pregunta? ¿Cuántos de nosotros nos preparamos para la vida eterna? Sabe, nos preparamos mucho para este mundo y no es malo, porque hay que prepararse, porque aquí necesitamos preparación, ¿sí? Hoy vemos que incluso personas que tienen doctorado les está costando muchísimo encontrar un empleo. No es malo, pero no se nos olvide que también hay que prepararnos para la vida eterna. Y a mí esto me recuerda a ese tríptico antropológico que el hombre se ha hecho desde siempre. ¿Quién soy? ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? Esas tres preguntas que se le llama así tríptico antropológico que nos hacemos en el interior. Llega un momento en que esas preguntas surgen en el corazón del hombre. ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy? ¿Y hacia dónde vamos? Este hombre le preguntó qué debo de hacer para conseguir la vida eterna. ¿Sí? Y mire, Jesús que responde con otra pregunta. Hubiéramos dicho, ¿verdad? Porque así decimos, cuando uno pregunta y le contestan con otra pregunta, uno dice, qué maleducado eres, porque yo pregunté primero, respóndeme mi pregunta, ¿verdad? Y Jesús lanza una pregunta, le lanzan a él una pregunta y lanza a él la otra. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Porque Jesús sabe que en el corazón, que en nuestro corazón tenemos la respuesta, que usted y yo sabemos lo que significa la vida eterna. O sea, lo que queremos alcanzar esa vida eterna y tenemos conocimiento de lo que debemos de hacer, pero no queremos entrar en conciencia porque nos compromete, ¿sí? Y a veces no estamos dispuestos a comprometernos con Dios porque pensamos que hacer un compromiso con Dios es perder mi alegría, es perder mi felicidad, es atarme a muchas cosas y que a lo mejor ya no voy a tener libertad. Esto es al contrario, es ser realmente libre y es realmente encontrar el sentido de tu vida, la plenitud y la felicidad que tanto andamos buscando y que no encontramos. A veces la buscamos en las personas, a veces las buscamos en las circunstancias, a veces las buscamos hasta en las cosas materiales. Y nada de eso es eterno. ¿Qué dice la Biblia? Y aquel hombre que tenía conocimiento de la ley, porque recordemos que era un maestro de la ley, desde niño había sido educado para conocer la ley de Moisés, sabía muy bien y le contesta: amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y yo me imagino a Jesús, mire, yes, muy bien. Has contestado muy bien. Esa es la respuesta. Tú tienes el conocimiento. Tú sabes porque tú lo has estudiado, porque tú fuiste formado en eso, porque tus padres te educaron, porque tú tienes algo que se llama conciencia y tu conciencia te dice lo que es bueno, lo que es agradable para Dios. Tú tienes la respuesta en tu corazón. Por eso era necesario que Jesús le volviera a lanzar la pregunta, para que aquel hombre se diera cuenta que él tenía conocimiento. Pero miren,
tenía la mitad de lo que necesitaba. Porque aquel hombre tenía la teoría, pero le faltaba la práctica. Por eso le dice Jesús, tu respuesta es exacta o tu respuesta es buena. Haz eso y vivirás. Ponlo en práctica. Ahora tienes la teoría, pero te hace falta la práctica. ¿Cuántos de nosotros no tenemos la teoría, pero nos hace falta la práctica? ¿Sí? Practicar realmente todo lo que sabemos de Dios. Porque no hay que ser solo oidores, hombres que escuchan la palabra de Dios, sino hacedores de la palabra. Todo comienza por el conocimiento, pero ese conocimiento tiene que llevarte a una dinámica de vida, porque el Evangelio te lleva, movido por el amor, a hacer algo. No te puedes quedar con los brazos cruzados. Luego viene esto, pero quiso dar motivo de pregunta. Mire, aquel hombre estaba, empecinado en hacer caer a Jesús. Bendito sea Dios, ¿verdad? Que tenía ese empeño por hacer caer a Jesús, porque nos dejó esto tan valioso para nosotros. Él lo que quería, y Jesús se aprovecha de esta situación, porque lo que quería era como arrancarle a aquel maestro de la ley todas aquellas costras que estaban en su corazón y que no le dejaban abrirse a esa palabra que estaba escuchando. Sí. Jesús no estaba molesto por lo que aquel hombre sabía, porque Jesús sabía perfectamente que este hombre había sido formado para conocer la ley. Pero Jesús dijo, yo he venido para darle sentido a la ley. No la he venido a cambiar, sino para darle plenitud. Y esto era lo que quería hacer hoy con el maestro de la ley. Pero con los maestros de la ley, con los saduceos y con los fariseos, Jesús no pudo hacer absolutamente nada. ¿Sabe por qué? Porque no permitieron que esa palabra de Dios penetrara en su mente, penetrara en su corazón. Jesús conocía cómo habían sido formados, pero necesitaba una mente abierta para entender lo que ahora Jesús traía como novedad. Porque Jesús traía una novedad, había la buena noticia, había algo nuevo que estos hombres tenían que aprender. Conocían todo lo que era la teoría, pero ahora faltaba la práctica, faltaba vivir el Evangelio. Creo que eso es lo que nos hace falta a muchos de nosotros, vivir realmente el Evangelio. Porque a veces nos quedamos, miren hermanos, muchas veces pensamos que entre más tiempo estemos metidos en el templo, más le agradamos a Dios. No, hermanos, no es así. No se trata de estar metidos en el templo como que somos ratón de biblioteca, ¿sí? Yo no les digo que no vayamos al templo. Por supuesto hay que ir. Pero como decía el Papa Francisco, necesitamos una iglesia de salida. Aquel que es discípulo de Dios no se puede quedar quieto. Aquel que es discípulo de Dios no se puede quedar en una banca. Todo lo que Dios te ha dado es para que lo compartas. En todo sentido, material, espiritual, conocimiento, todo lo que Dios te dé. No nos pertenece absolutamente nada porque Dios nos bendice para bendecir. Haz eso y vivirás. Y entonces viene aquel hombre y hace esta otra pregunta. ¿Y quién es mi prójimo? Aquí estaba metiendo en un problema grandísimo, pero grandísimo al Señor. Porque para el judío, su prójimo solamente era el pueblo judío. Y otros grupos lo reducían solamente a su familia. En Siracide 50, del 25 al 26, dice que todos los demás pueblos eran considerados enemigos de Dios, enemigos de los hermanos. Sí. Y Jesús viene, yo digo, de una manera provocadora, sin diplomacia, porque recordemos que los samaritanos, para ellos, ese es un pueblo pagano. Ellos están separados del pueblo samaritano. Ellos habían pertenecido al pueblo de Israel, pero se habían hecho a los pueblos paganos y se habían vuelto politeístas, y por eso los judíos lo rechazan y lo reconocen como sus enemigos. Y Jesús
pone de ejemplo a un samaritano, ¿sí? Esa pregunta que hace, ¿y quién es mi prójimo? ¿Sí? Y le pone como prójimo a un samaritano, a alguien que ellos detestaban, que ellos odiaban. ¿Quién es mi prójimo? Una pregunta que muchas veces nos la hacemos y respondemos. Dígame si no es cierto. Cuando preguntamos quién es el prójimo, ¿cuál es el concepto que damos? Delo usted, le doy unos segunditos para que usted conteste quién es el prójimo. Si yo pudiera escucharle, sé que muchos contestamos esto. El prójimo es la persona que yo tengo a mi lado. Ese ha sido el concepto de prójimo por mucho tiempo. Incluso dentro de la iglesia, la persona que tienes a tu lado es tu prójimo. Hermanos, hoy vamos a aprender lo que realmente significa prójimo. Porque esa persona que tengo a mi lado, esa definición de prójimo no ha hecho nada en nuestras vidas, ¿sí? No ha causado nada en nuestras vidas. Porque a veces tengo a mi lado a una persona, ahí en mi comunidad, en mi templo, y ni siquiera le sé el nombre. No lo conozco, no sé quién es. A veces nos referimos a la persona así, aquella colochita, aquella que tiene el pelo corto pero bien colochito, que usa lentes, así blanquita ella, ¿sí? A veces nos referimos así, porque esa descripción de mi prójimo, el que tengo a mi lado, no ha hecho nada. Hoy vamos a entender algo. Desde el momento que nosotros nos preguntamos quién es mi prójimo, desde ese momento, hermanos, nosotros estamos mal. Porque aquel que se pregunta quién es mi prójimo, está diciendo entre líneas que unos lo son y otros no lo son. Y esto no va con la dinámica de Dios. Esto está en contra del Evangelio, porque para Dios no hay acepción de personas. Todos son mi prójimo, ¿sí? En primer lugar, pero prójimo realmente, tener la descripción de lo que es el prójimo es este, hermano. Y esto es lo que sí va a causar un impacto en la vida de nosotros, si es que realmente decidimos ponerlo en práctica. Prójimo soy yo cuando me acerco al necesitado. Prójimo soy yo cuando veo a aquel que está en el camino medio muerto y que necesita de mí. Prójimo soy yo cuando me acerco a aquella persona que está llorando y me inquieta, me mueve la misericordia. ¿Qué le está pasando? ¿Le puedo ayudar? Sentarme con alguien que simplemente necesita ser escuchado. Yo me hago prójimo en ese momento. Esta pregunta era importantísima. Y gracias a este maestro de la ley que quería meter en problemas a Jesús, nos quedó. Y a veces yo pienso, a lo mejor este hombre pudo haber pensado, el maestro de la ley, haber pensado, ¿y si es verdad que este es el Hijo de Dios? Tiene las respuestas correctas. Yo se las voy a lanzar, a ver qué me contesta. A lo mejor pensó, porque no era una persona ignorante. Y si este fuera el Hijo de Dios, yo le pregunto qué debo de hacer para ganar la vida eterna. Yo mejor le pregunto quién es mi prójimo. Porque el mandamiento era amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Esto tenía implicaciones, o esto tiene implicaciones para la vida eterna. Dice la palabra que aquel hombre venía de Jerusalén a Jericó. Mire de dónde venía. Jerusalén, recordémonos que en el tiempo de Jesús solo había un templo y estaba en Jerusalén. Las demás eran sinagogas o pequeñas comunidades si nos queremos ubicar en el día de hoy. Pero el templo, el lugar sagrado, estaba en Jerusalén, ¿sí? Y dice la palabra que bajó un hombre de Jerusalén a Jericó, bajó del lugar santo para el lugar común, para el lugar de los hombres de a pie, para la vida cotidiana, para ahí donde nos jugamos la vida todos los días, donde luchamos por la vida todos los días. Ahí en esa vida cotidiana donde tenemos que dejar huella de que realmente somos cristianos.
No puedo decirme que soy cristiana, vivir una vida espiritual. Mucha gente dice, es que hay que ser espirituales. A veces ni siquiera entendemos el significado de la palabra espiritual. Hermanos, ser una persona espiritual es tener los pies bien puestos sobre la tierra y conocer las realidades de la humanidad. Y cuando yo conozco esas realidades, no puedo ver y seguir de largo, porque las manos, los pies, la boca, los ojos de Jesús son ahora los míos. Él espera algo de mí. Aquel hombre venía entonces de Jerusalén para Jericó, a la vida común, a la vida ordinaria. Y ahí en esa vida ordinaria casi lo matan, ¿sí? Porque hay violencia, porque hay pecado en este mundo, ¿sí? Y cuando pasa todo esto, cuando hay momentos de necesidad, las manos, los pies de Jesús, les decía yo, somos nosotros. ¿Sí? Aquel hombre, dice, lo despojaron de todos los bandidos, le quitaron todo, después lo molieron a golpes y se fueron y lo dejaron medio muerto. Mire cómo dice la palabra, medio muerto. Esto significa, hermanos, que si no había alguien que se parara, si no había alguien que agarrara su celular y llamara al 911 o a los bomberos, ¿sí?, este hombre se iba a morir. Si no había alguien que se preocupara por él, se iba a morir porque estaba medio muerto. Estaba en el límite entre la vida y la muerte, ¿sí? Y si no se hacía algo por él, aquel hombre iba a morir, desangrado, tirado en el camino, porque no había quien tuviera misericordia de él. Es el mundo que hoy estamos viviendo. Por eso coronavirus fue como meter el frenazo, ¿sí?, al carro, porque llevábamos una velocidad más de 120 kilómetros por hora. Le habíamos metido el acelerador, la gasolina está al fondo y no nos dábamos cuenta del camino, no nos dábamos cuenta que habían señales en el camino. No nos dábamos cuenta que íbamos a la destrucción, a un abismo sin fondo. Íbamos a la oscuridad, un mundo materialista, donde lo más importante son las cosas de este mundo, donde yo soy la importante, un mundo individualista, donde primero yo, segundo yo y tercero yo. Sí, es el mundo que estábamos viviendo. Un mundo relativista, todo es igual, haz lo que quieras, porque todo es igual, porque solo una vida tenemos. Se nos olvidó lo del hermano Pedro el hermano Pedro de Betancur, ¿verdad? Una vida tenemos y si la perdemos no la recobramos. Una sola vida, pero no para darle a tu cuerpo alegría, Macarena, ¿sí? No para vivir la vida de deschongue, no sé cómo lo dirán en México, pero la vida de relajo, ¿sí? Esa vida que a veces no tiene sentido, que nos deja vacíos. Aquel hombre estaba tirado en el camino, molido a golpes. Y mire, pasó un sacerdote, pasó un levita. ¿Cuál fue la actitud de ellos? La actitud de ellos fue, hermanos, de seguir de largo. Y mire, juzgamos. Y cuando leemos, ay, el sacerdote, ay, el levita. Y eso que eran sacerdotes y que eran levitas. Porque qué fácil juzgamos, ¿verdad, hermanos? No conocemos nada de esa persona, pero somos capaces de juzgarle. Somos muy buenos para ver, sí, para ver la pajita que tiene el hermano en el ojo y no nos damos cuenta del tronco que tenemos nosotros en el nuestro. Entonces dice que el sacerdote y el levita pasaron de largo. ¿Sabe? Ellos no podían detenerse. En el libro de Levítico, cuando nosotros leemos el libro de Levítico 21:1, dice la palabra, Yahvé dijo a Moisés, habla a los sacerdotes hijos de Aarón, y diles que ninguno de ustedes se haga impuro por un muerto. El sacerdote y el levita tenían una misión que cumplir, eran sacerdotes de la ley. Ellos habían sido formados para no tocar la sangre porque iban a quedar impuros y ellos venían del templo. Posiblemente iban a alguna misión, no podían quedar impuros. Jesús no le reprocha eso, porque Jesús conoce cómo fue formado. Sabía cómo los habían formado a ellos. ¿Acaso Jesús no era judío?
sabe qué es el reproche de Jesús. ¿Por qué nace esta parábola? Porque aquellos no eran capaces de escuchar una nueva manera de vivir. Cuando nos cerramos, hermanos, cuando no somos capaces de escuchar lo que dicen de nosotros, cuando alguien habla de uno, duele, lastima el corazón. Pero yo les voy a pedir un favor. No es fácil, pero tratemos de escuchar lo que aquel dice de mí. Porque posiblemente hay mucha verdad de mí en lo que aquel dice. ¿Sabe por qué? Porque él me mira a mí y se da cuenta de quién verdaderamente yo soy. A veces yo misma no me doy cuenta de mis propios errores. Y si no hay alguien que me lo diga, ¿cómo me voy a corregir? Aquellos hombres no se quisieron manchar, porque así se los habían instruido, era la ley. Jesús no estaba molesto con ellos por eso, no, sí, sabía perfectamente de todo esto, pero quería, como les dije anteriormente, quitar esa costra que no les dejaba ver algo diferente, algo nuevo, algo mejor, ¿sí? Llevar a la práctica lo que ya tenían por conocimiento. Y entonces aquí viene y dice, mire, un samaritano, el enemigo, ¿verdad? No era la primera vez que Jesús les hacía esto. Se recuerda a la mujer samaritana, el encuentro con aquella mujer samaritana también, cuando llegaron los leprosos, los 10 leprosos, y le pidieron que los sanara, solo uno regresó. ¿Y quién fue el que regresó? El samaritano. Jesús nos quiere dar una lección. Hermanos, no podemos elegir quién es el prójimo. Todos, ser humano, es mi prójimo. Todo ser humano merece mi misericordia. ¿Sabes por qué? Porque yo soy miserable. Porque yo también soy pecadora. Porque mis miserias Jesús me las ha perdonado. Porque por mis miserias Jesús murió en la cruz del Calvario. Soy tan miserable como miserable es el que tengo enfrente, a mi lado, atrás, arriba, adelante. Todos debemos de reconocer que necesitamos a Dios. Y Dios, mire, tan bello, nos enseña a amar. No hay halago más grande o no hay servicio más grande que el hombre sirviendo al hombre. Así nos dejó Dios. Yo tengo que ser para ti un don. Decía la Madre Teresa de Calcuta que nadie que se haya acercado a mí se vaya sin haberse llevado algo de mí. Esto es hermoso. Esto es vivir el Evangelio. ¿Qué se pueden llevar de mí? A veces pensamos, ay, pero yo material no tengo. Mira, hermano, en primer lugar, nadie es tan pobre que no tenga algo para compartir. Y no solo podemos dar cosas materiales. El hombre puede compartir una sonrisa. Una sonrisa le puede cambiar el rostro a la persona con la que te encuentras. Dice el Papa Francisco en Evangelio Gaudium, dice este pensamiento que a mí me fascina, como él se expresa de esta manera, que los encuentros con el hermano sea un encuentro en el amor. ¿Cómo así? Dice uno. Yo me encuentro con un montón de hermanos que ni siquiera conozco y él dice que todos los encuentros con todos los hermanos sean un encuentro en el amor. El amor mira, es una sonrisa, el amor es un saludo, el amor es un te puedo ayudar, el amor es decir, a ver, te leo porque tú no alcanzas a leer, el amor es tomarle de la mano a quien no puede pasar la calle porque no tiene las capacidades para pasarse solo. El amor es mirar la necesidad del otro. Pero se nos ha olvidado ver. En este mundo se nos había olvidado ver. Ojalá que podamos salir de esta pandemia viendo. Porque hoy creo que muchos hemos podido reflexionar lo que Dios nos está hablando. Ver de una manera diferente, como Dios lo hace, como Jesús nos enseñó a hacerlo. Ver más de un cuerpo físico, más de una expresión. Ver en la profundidad, en la esencia de aquel ser humano. ¿Sabe cuando Adán
se encontró con Eva por primera vez cuando Dios, nuestro Padre, lo pone a dormir y saca la costilla y de ahí forma a esa mujer. Cuando él la ve, dice, esta sí es carne de mi carne, huesos de mis huesos. Por eso la voy a llamar varona. Mire, este encuentro es extraordinario y no solo lo piense para matrimonios. Es que es para las relaciones humanas. Verte de una manera diferente. Adán y Eva estaban desnudos y sin embargo no tenían vergüenza. ¿Sabe por qué? Porque se miraban con los ojos de Dios. Porque Adán miraba a Eva como Dios miraba a Eva. Eva miraba a Adán como Dios miraba a Adán. Y esa es una manera que aunque la perdimos con el pecado, la podemos recuperar con la gracia de Dios. Porque solo viendo de esa manera voy a ser capaz, como el buen samaritano, detenerme en el camino. Y cuando yo me detengo, interrumpo mi camino. Cuando yo me detengo, hermano, entre comillas, estoy perdiendo el tiempo, ¿sí? Porque le estoy donando ese tiempo. Y ese tiempo que yo me detengo para ayudar al que me necesita, no lo voy a reponer. Dios tampoco me lo va a reponer. Estoy donándome yo y me estoy haciendo don para el otro. Tú me necesitas. No hay nada más importante sobre la tierra que no sea el ser humano. Porque para Dios lo más importante es el ser humano. El sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Será la manera de interpretar ahora la ley. Hermanos, lo más hermoso sobre la tierra, lo más grande de la creación, somos nosotros los seres humanos. Y en el rostro de cada ser humano hay más que un rostro, hay más que un cuerpo, hay más que un hombre, hay más que una mujer, porque cada ser humano me habla de Dios. Tú tienes los dones de Dios que yo no tengo y yo tengo los dones o los atributos de Dios que tú no tienes. Yo voy a conocer a mi Dios cuando yo logre conocer tu esencia, cuando pueda ver más allá de tus actitudes, más allá de tus miserias, más allá de tu pecado, cuando logre ver y descubrir el verdadero ser humano que Dios ha hecho. Si miráramos así, todos nos detendríamos. Aquel hombre no llevaba metafen, alcohol, curitas, aguja para coser, desinfectante, qué sé yo, no llevaba nada de eso. ¿Sabe? Dice la palabra que lo único que llevaba era aceite y vino. Lo único. Y con eso curó. No nos está pidiendo más de lo que tenemos, pero tenemos. Pero nos cuesta mucho compartirlo. Dice la palabra luego, lo tomó, lo subió al animal en que montaba, se lo llevó al hotel y se encargó de cuidarlo. Oiga, esto es hermoso. Dios nos ha encargado que nos cuidemos los unos a los otros. ¿Usted se imagina un mundo donde todos nos cuidáramos? ¿Donde todos tuviéramos misericordia por el otro? ¿Donde todos nos detuviéramos cuando hubiera una necesidad? Esto sería un mundo diferente. ¿Sí? Y eso es lo que pretende el cristianismo. ¿Cuántos creyentes sabemos? ¿Cuántos cristianos sabemos? Pero el mundo de allá afuera no refleja lo que nosotros decimos ser. Porque lamentablemente, hermanos, somos cristianos de banca. Que nos sentamos y no nos levantamos. Las bancas de las iglesias siempre son de madera. Y mire, pásese más de una hora usted sentado en una banca, es incómodo. Las bancas de las iglesias no son cómodas porque no se hicieron para quedarse sentados. Se hicieron para y salir. Esa iglesia de salida que Dios nos ha llamado a hacer. Aquel hombre se encargó y lo cuidó toda la noche. Eso era comprometerse. Mire, aquel hombre se comprometió con este que se había encontrado, con aquel medio muerto. El necesitado siempre provoca y me llama a salir fuera de mí. Aquel hombre salió fuera de sí. Ya no importó él. Él tenía un hotel para ir a descansar, dormir, pasarla bien. ¿Y sabe qué hizo? Cuidar a alguien que lo necesitaba.
pasó toda la noche en vela cuidándolo. Y cuando se fue tenía que irse, pero no lo dejó ahí. A ver qué pasa con este cuando yo regrese. No, le habló al hotelero, le dejó unas monedas y le dijo, si esto no te alcanza, no te preocupes, tú gasta todo lo que sea necesario, ¿sí? Pero cuídamelo. Y yo a mi regreso te lo voy a pagar todo. Cada vez que yo leo estas palabras en esta parábola, mi corazón se estremece. ¿Qué me va a pagar Dios a mí? Porque yo me encargo de mi familia, porque con amor les sirvo, porque con amor me levanto temprano para hacer loncheras, porque con amor tengo lista la ropa planchada, lavada, porque con amor voy a trabajar y me dono en ese trabajo para dar lo mejor de mí. ¿Qué me va a pagar Dios? Porque yo me encargo de mis papás, porque los cuido, porque los llamo, porque los visito. ¿Qué me va a pagar Dios a mí? Si no me va a alcanzar la vida para pagarle todo lo que Él ha hecho por mí. Pero Él nunca se queda con nada. Cuando actuamos con el amor, en el amor, hermanos, vivimos por el amor y recogemos amor. Y cuando haya necesidad, siempre va a haber una mano que se extienda para ti. Porque todo lo que se siembra, lo que se siembra se cosecha. Cuando yo regrese, te lo voy a pagar. Y termina. Jesús entonces preguntó, según tu parecer, ¿cuál de estos tres se portó como prójimo del hombre que cayó en manos de los salteadores? Y el maestro de la ley contestó, el que se mostró compasivo con él. Y Jesús le dijo, vete y haz lo mismo. Es lo que hoy el Señor nos dice. Cuando este programa termine, cuando esta transmisión termine, el Señor nos dice, está bien, ya escuchaste, ahora vete y ve a poner en práctica lo que has escuchado. Porque ahora estamos comprometidos. Porque hoy nos hemos comprometido. Porque esta palabra nos ha revelado una verdad. Y al conocer la palabra, al conocer la verdad, quedamos comprometidos con Dios. ¿Y sabes qué es lo hermoso? Que aquel que actúa en el amor va a ser verdaderamente feliz. Porque nosotros no fuimos creados para no salir de nosotros. Nosotros fuimos creados para donarnos. Yo me dono, tú me recibes, tú te donas y yo te recibo. Donar y recibir, recibir y donar. Esa es la vida del ser humano. Así fuimos creados por Dios. Y cuando no somos capaces de entender esto, no encontramos la verdadera felicidad. Así es, hermanos, que los invito. Nos quedan unos minutitos todavía, pero a mí me gustaría cerrar este momento con una oración. Te invito ahí donde tú estás, si puedes tomar una actitud de oración y poder decirle al Señor en este momento, gracias. Gracias, Señor. Esa pregunta que al inicio hacía el maestro de la ley, ¿qué debo de hacer yo para ganar la vida eterna? La respuesta no la diste a través de toda esta reflexión. Y la respuesta es corta. Ama. Ama. Esa es la respuesta. Para vivir feliz, ¿qué debo de hacer, Señor, en este mundo? Ama. Para encontrarle sentido a la vida, ¿qué debo de hacer, Señor? Ama. ¿Sí? Para ser verdaderamente libre, Señor, ¿qué debo de hacer? Ama. La respuesta del ser humano está en el amor. Practiquemos el amor. Señor, aquí estamos. Aquí estamos, Señor, frente a ti, en tu presencia. Dice tu palabra que donde dos o más se reúnen en tu nombre, tú te haces presente. Tú estás en medio de nosotros, Señor, en esta plataforma que nos permite llegar a muchos corazones. Hoy queremos entregarnos a ti, Señor, y pedirte que transformes nuestro corazón. Enséñanos a amar de esa manera extraordinaria. Ayúdanos a vivir en clave de don, que yo pueda ser de beneficio para el que tengo a mi lado.
Ahora ya entiendo, Señor, lo que significa ser prójimo. Soy yo cuando me acerco, soy yo, Señor, cuando pregunto, soy yo cuando tiendo la mano, soy yo cuando me siento a escuchar, soy yo cuando tengo misericordia de aquel que ha pecado, de aquel que ha caído. Soy yo, Señor, cuando justifico, soy yo, Señor, cuando me compadezco, cuando me detengo en el camino y veo, Señor, la necesidad. Cuando me aproximo a aquel que está necesitado, que necesita de mí. ¿Por qué? Porque el otro, Señor, porque mi hermano me va a definir quién verdaderamente soy yo ante tus ojos. Porque solo aquel que es capaz de amar de esa manera extraordinaria es capaz de llegar a Dios. Porque a Dios solo se le puede conocer en el hermano, porque a Dios se le puede encontrar en el hermano. Ayúdanos, Señor, a comprender y a vivir esta lógica del Evangelio. Aquel que vive en el amor vive ya en el paraíso. Aquel que no ha aprendido a amar vive en el infierno. La plenitud de la vida eterna se realiza aquí en la tierra. Porque no soy yo quien hago la caridad, es la caridad que me hace a mí. Qué confusos somos, Señor. No hemos logrado entender, creemos que nosotros hacemos la caridad, cuando no comprendemos que es la caridad la que me hace, la que me forma, la que me transforma, la que me hace digno ante tu presencia, Señor, porque tú me has llamado a amar de una manera incondicional. Ayúdame a ser como ese buen samaritano, que es la figura de Jesús, porque Él nunca pasa de largo, porque Él siempre se detiene ante la necesidad. Aunque, Señor, me toque que detenerme en la vida, ayúdame a valorar lo que realmente es valioso ante tus ojos. Y para ti no hay nada más valioso ante tus ojos, Señor, que el ser humano. ¿Cómo hemos tratado a nuestra familia, hermanos? ¿Cómo les hemos hablado? ¿Cómo los hemos corregido? ¿Cómo hemos gastado nuestro tiempo? ¿Les hemos puesto atención? A lo mejor en tu propia casa tienes un herido, un medio muerto. A lo mejor hoy en tu propia casa hay alguien que está necesitando el abrazo, el beso. A lo mejor es tu hijo que desde hace mucho tiempo ha ansiado sentarse contigo y platicar. A lo mejor le has exigido mucho y ese pobre muchacho, esa pobre muchacha no sabe cómo complacerte porque todo lo que hace, tú le dices que está mal, porque no te satisface nada. Y ese corazón está destruido, está lastimado. Lo único que vas a hacer es destruir la vida. Ayúdanos, Señor, a construir con palabras que no hieran, que no lastimen. Ayúdanos, Señor, si nos toca que corregir, a corregir como tú lo hacías. Ese diálogo con la samaritana, tanto que tenías que reprocharle. Sin embargo, aquella mujer por primera vez se sintió amada, por primera vez se sintió escuchada, por primera vez se sintió comprendida y por primera vez un hombre la había visto diferente, no para sus placeres, sino la había visto como la esencia de lo que Dios había puesto en aquella mujer. Ayúdanos a ver de esa manera, Señor. Ayúdanos a encontrarnos contigo en el hermano. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida nueva. Gracias por tu palabra, que viene, Señor, a transformarnos. Y ahora le damos permiso al Espíritu de Dios para que nos vaya transformando en esa criatura nueva. Para que nosotros cada día, Señor, como dice tu palabra, nos vayamos transformando poco a poco más a imagen tuya por la fuerza del Espíritu Santo. Así lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús nuestro Señor, por el poder del Espíritu Santo y la intercesión de nuestra dulce Virgen María.
Muchas gracias. Nos vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Les compartimos que todos los días viernes vamos a estar aquí en la casa de Agus. Hora de México, 9. Hora de Guatemala, 8 de la noche. Así es que les esperamos y les pedimos que nos ayuden a compartir la casa de Agus. Mire, compártala ahí en sus redes para que muchas personas puedan recibir bendiciones. Todo el día hay una programación donde usted se puede llenar de la presencia de Dios. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga y que a partir del día de hoy empecemos a obrar en el amor. Y como me voy a robar 2 minutitos, ya me robé, pero me voy a robar unos minutitos más. Haga un ejercicio, cómprese un cuadernito y vaya apuntando ahí desde el día de mañana todo lo que usted haga en amor. La palabra, la lavada de los trastos, el tenderle la mano a alguien, apúntelo. Y mire, hoy estamos a 7 de agosto y le pido que revise en 15 días, revise ese cuadernito y yo le aseguro que va a llorar de lo que usted va a encontrar como actos de amor y que si usted sin darse cuenta los ha hecho, porque Dios va cambiando nuestras vidas. Que Dios les guarde. Muchas gracias. Bendiciones. Nos vemos el próximo viernes.